Bien, gente, como si estuvieron en el... Buenos días a todos. Si estuvieron en el... dando vuelta por el campus, habrán visto que puse en la consigna del TP. O sea que a partir de hoy cuentan 2 semanas. El TP, no sé si está lo suficientemente claro, pero se va a tratar de hacer algo tipo... Yo después, el compañero acá consiguió un reel de tabletop, así que después lo voy a colgar. Pero básicamente es buscar un splash de tipo publicitario. Esto pueden ser el típico chorro de leche con las cereales cruzándolo. Yo les mostré, acá les muestro el que hice yo de demo, que después les voy a pasar el cómo lo hice, lo voy a subir también. Eso me confundió un poco, porque yo creí que teníamos que buscar 2 No, con uno alcanza. Si quieren meter 2, obviamente, pero con uno alcanza para no hacerlo tan complicado. Yo vi esa publicidad. No, pero no salió al aire, esto lo hice para... como demo nomás. Es muy similar, obvio, porque lo hice justamente buscando referencias y demás y copiando estilos. Digamos, la idea con esto es hacer algo así, o sea, que sea bien publicitario, que usen código de publicidad, pueden ser la frutilla que cae en el yogur, o cosas por el estilo, o el chocolate con las avellanas, alguna cosa de esas. Busquen referencias. No está fácil. Pueden buscar esta técnica en fotografía, se llama tabletop. Entonces pueden buscar por tabletop. Es bastante importante que busquen referencias de esto. ¿Tabletop? Table, por mesa. Esto es porque cuando se hace en fotografía se usa una mesa robotizada con cámaras cámara lenta, de alta velocidad. Entonces se controla tanto la cámara como la mesa por una computadora, que es el previo a los efectos digitales. Esto lo inventó en su momento la gente de ILA, la mesa robótica. Sí, de hecho, todo lo que la inventaron para el primer episodio de la Guerra de las Galaxias, para las miniaturas, para los bichos esos que se iban moviendo, como iban por stop motion, lo que agregaron fue ese control de cámara robótico, entonces podían mover la cámara al hacer stop motion. Que hasta ese momento era medio un delirio mover la cámara en una toma de stop motion. Que además lo que permite esa cámara, que también lo usaron para las naves, ya que me tiro con esta parte, capaz que les interesa. Está buenísimo. Está buenísimo. Como está controlado por computadora es repetible. Entonces para las naves espaciales, cuando están en el espacio, podían hacer la toma en movimiento donde estaba iluminada la nave. Piensen que esto es predigital absolutamente, y después otra toma donde estaba iluminada las ventanitas del interior y demás. Se hacía 2 veces, que eso mismo también lo usó, creo que le empezó, al ser verdad, la primera de todas fue con 2001, que usaron esa. En 2001 hay un par de tomas que para la época te caes de orto. Hay una que es cuando la nave, el avión llega a la estación espacial, hay una toma desde el avión y vos ves, pensá que todo eso es maqueta, nada digital, entonces vos ves toda la estación espacial va subiendo y en las ventanitas ves gente que se está moviendo y demás. Que eso para la época era un requilombo, porque todo eso es óptico y a mano. Tenían que ir poniendo arriba de la toma, mezclando. No había tracking en esa época. No había tracking, no había ni el concepto de tracking. Recién con 2001 lo que sería el episodio 1, ahí se empezó a usar la computadora, por lo menos para controlar. Pero bien, entonces, esta es la idea con este asunto. Ahora, hay gente que en otras ocasiones me pidieron hacer la típica del splash con la lata o la botella donde sale el chorro atrás. Pueden, yo les digo, es más, créase o no, es más difícil que esto. Porque como tienen que ponerle mucha atención superficial, la primera tendencia que va a tener el Houdini es hacer tentáculos, lo que se llama tendrils, y queda bastante choto el tema de que detrás de una botella esté cubierto por tentaculitos de agua. O sea, si quieren se meten, pero tienen que matarse para que no pase eso,
que no es nada fácil. ¿Se entiende la idea? Sí. Bien. Yo lo que voy a empezar a explicar entonces para esto es, por un lado, cómo usar, que es lo que se ven ahí en las avellanas y toda esta cosa, cómo usar el RBD como emitter. O sea, en el caso que hagan, si tiran uno solo no pasa nada, uno o dos, lo pueden tirar a mano, como ¿se acuerdan cuando hicimos el patito en RBD con el agua? Ahí, si es uno o dos, pueden hacer eso, pero si tiran más, probablemente les sirva esto, y si no, les va a servir también para cualquier otra cosa. Entonces, empiezo por eso, después cargo este proyecto para explicar cómo lo hizo. No es muy complicado, lo que sí implica mucha paciencia, porque todo esto, para que tenga calidad, venga en estos niveles de detalle y demás, tiene que tener muchas partículas. Muchas. Y la mesh tiene que ser muy pegada y tiene que tener muchos polígonos también. Todo eso lleva mucho tiempo. Y además, al tener mucha tensión superficial, que es lo que me permite que esté todo esto y estas gotas, eso es lo que hace la tensión superficial, hace que tenga que usar muchos substeps para que esté estable. Entonces, esta, por ejemplo, son pocos frames, porque la cámara lenta final la terminé haciendo con un time blend, o sea que es un nodo para hacer cámara lenta dentro del Houdini, después del cache, pero son, no sé, creo que eran 65 frames en total quedó, pero era una simulación. El tiempo de simulación de esto creo que andaba en 3 horas, 3 o 4 horas para 65 frames. O sea que vayan tomando paciencia y, como siempre les digo, no lo empiecen el día anterior a la entrega porque no van a poder. Bien, empecemos por el lado de cómo meter varias cosas como si fueran RBD y después lo puedan actuar en esto. En este caso yo lo que hice fue, por un lado, la simulación del trayecto de estas avellanas y nueces y todo eso, y eso después simplemente entró como objeto de colisión estático, en movimiento, digamos, en el líquido. El líquido no reacciona las avellanas no reaccionan con el líquido. Como son bastante más pesadas, no tenía sentido de hacerlo como RBD. Bien, podría haberlo hecho, pero no tenía demasiado sentido. Por ejemplo, si nos buscaría el rebote, en el mismo RBD, poner alguna cosa contra la que rebote. También lo podés. Del agua y después. Sí, pero pongamos, si haces 2 o 3 frutillas que caen en un coso de leche o de yogur o cosas por el estilo, ahí ni siquiera precisás lo que voy a explicar ahora. Ponés 3 de esas, las tirás y chao. Bien, empecemos con un geo. Este geo vamos a llamarlo RBD Emitter. Esto además le sirve para cualquier situación en RBD, o sea, esto piénsenlo también que puede ser una especie, no sé, si quieren tirar un cañón con que repite balas o cosas por el estilo, pueden usar el mismo método. Yo acá lo voy a hacer sin destrucción, digamos, sin que estén fragmentadas las cosas, pero si las fragmentan, tiene el mismo resultado. Cuando después golpean, se rompen. Voy a meter 3 figuras básicas, una esfera, un cubo y un tubo. Este tubo en caps y a los 3 lo voy a subir, así pueden caer. Ahí no se ven, pero están en el mismo espacio. Le vamos a poner en el centro no sé, 5, ahí. Bien, yo lo primero que tengo que hacer es buscarle una forma. Primero voy a hacerlo de a uno, así vamos de a poco. Pongo un bullet solver.
y pongamos que conecto esto acá. A este le pongo un piso. Bien, si ahora hago play acá, obviamente, pic, eso. Ahora, yo lo que necesito es que vayan cayendo, por un lado, al azar. O sea que tengo 3 objetos, que esos 3 objetos vengan cayendo al azar. Entonces, primero, tengo que buscar una forma de elegir entre estos 3, que vayan apareciendo estos 3 al azar. Para eso vamos a usar un switch. El switch, creo que alguna vez ya lo hemos usado. Es un nodo que, como su nombre lo indica, me sirve para switchar entre entradas. Si me pongo acá, tengo la pelota en el 0, el cubo en el 1 y el cilindro en el 3. Entonces tengo que buscar alguna forma de switchar al random entre estos 3. Entonces, para eso usamos la función random. Escribimos una pequeña expresión acá, que es rand de pesos f, o sea que cambia en cada frame, o sea el valor de random, ese sería el seed. Entonces esto lo que le estoy diciendo es que en cada frame mande un número random entre 0 y 1. Si ahora hacemos play, anda, pero es entre 0 y 1 y yo tengo 3 entradas. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 2. O sea que el número random que me va a dar acá, al multiplicar por 2, ya me va a dar 0, 1, 2. Generalizando esto, si yo tengo 10 objetos que quiero seleccionar en random, va a ser multiplicar por 9. ¿Bien? Entonces ahora si vemos, aparece también el cilindro. ¿Bien? Bien. Ahora, vuelvo acá. Primero solamente a la pelota. Si yo quiero que en lugar de que caiga una pelota, plic, tenga una emisión de pelotas, lo que yo tengo que hacer es venir al solver y en setup, por acá abajo aparece esto que es emit RBD. Si yo aprieto eso, tengo esto que me está emitiendo la pelota. Un montón de pelotas una tras de otra. Y conviene siempre apretar el replicator BD para que organice los nombres. Acuérdense que siempre esto tiene despelote de nombres. Al hacer el replicator BD lo que hace le va agregando nombre a cada una de las copias. Ahora, ¿qué pasa? Acá me está mandando una por frame, lo cual no está bueno. Yo necesito un poco de separación. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es otro switch. En este switch, lo pongo acá, voy a poner por otro lado, primero un null, que esta es una técnica que usamos mucho, esto de usar un switch para que en determinado momento una entrada o un algo quede en nada. Entonces switchamos a un null. Si yo quiero de golpe que, no sé, un emitter se apague rápidamente, que un objeto cambie por otro, cosas por el estilo, switchamos a null. Acá yo puedo meter en el switch, yo puedo meter keyframe o escribir una expresión. Pregunta, ¿y no podrías usar un time event, creo que es time event, para hacer que te aparezcan en determinado momento la pelotita en vez de usar un null? Esto es bastante más fácil. Ahora vas a ver, la expresión que voy a escribir lo hace bastante más fácil. Acá le voy a escribir una expresión que es pesos F, o sea, en base al frame, pero después voy a usar el operador módulo, que es porcentaje. El módulo lo que hace es habilitar, según el número que yo le pongo en el módulo, pone 1. Y si no, vuelve a la instancia inicial, que es 0. Va a ser 1 por lo que le voy a poner. Entonces, el módulo 15, por ejemplo, le voy a poner 15 frames, es igual a 1. Esto va a hacer que
cambie entre null y la esfera cada 15 frames. Es bastante más fácil que organizar el otro. Con esto controlo, con cambiar este número, ya me cambia la cantidad de frames. Profe, ¿repetís lo que va? Pesos F, módulo que es el porcentaje, el número de frames, que es 15 en este caso, igual 1. Bien, ahora para juntar todo, voy a dar un poco de espacio acá, es básicamente, por un lado, paso ahí. Después, para no tener quilombo de nombres y además para hacer los packets, pongo un assemble. El assemble, si se acuerdan, lo que va a hacer es darle nombres con un prefijo y además, si le pongo acá create packet primitives, me va a generar que sean todos packets. Eso hace que sean más efectivos en memoria. Entonces, ahora todo junto, mando play. Y ahí van cayendo de diferentes formas al azar. Bueno, ahí tenemos problemas. Pero, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Le pongo un point velocity. Le mando un curve noise grande. Pero después pueden, no sé, yo por ejemplo los moví con una curva. O sea, le puse un pop curve adentro del solver y con eso hice mover todas las semillas esas. O sea, una vez que está metido en esto, pueden moverlo con lo que quieran. ¿Se entiende? ¿Claro? Bastante práctico. Después, obvio que también si antes de entrar al solver le hacen un fracture, esas cosas cuando caen al suelo se rompen. Sí. ¿Qué propone el modo assembly? El assemble lo que hace es, en principio, esto se usa siempre en RBD, el RBD configure lo tiene adentro, pero si no usamos RBD configure, el assemble lo que hace es, en principio, encontrar qué son las cosas que están separadas, qué objetos están separados de uno de otro, y le pone un nombre y un número, que aparece acá. El prefijo es piece, podemos ponerle lo que querramos, y después vamos a ver que tiene 1, 0, 0, 0, 1 y 2 en este caso. Si me voy al Geometry Spreadsheet, tenemos, bueno, ahí el problema es que sale uno solo, pero debería estar cambiando en el assemble. A ver. Ah, no, acá. No, está acá. La verdad que... Quizá cuando vayas generando... Sí, no, debería estar, no, pero debería... No importa. En este caso, lo puse, a decir verdad, lo puse por las dudas. Probablemente vamos a ver si lo apago, si cambia algo. No, bueno, lo que sí es importante es por el packet. Sí, no cambia nada. Básicamente sí está piola por el packet primitive acá. Bien. Pongo acá save as. Voy a hacer una pregunta bastante boluda. En el bullet solver no le pusiste deformer, que las condiciones sean deformer, que no, en animados simplemente basta. Es que no tiene keyframes. Claro, no Son- se van a deformar tampoco. Son objetos dinámicos directamente. Esto RBD emitter. Bien, vamos ahora, voy a cargar el que hice yo de los líquidos.
supongo que es este, última fecha. En esto no se calienten demasiado con la escala. Cuando estamos en lo que se llama pequeña escala de líquidos, si bien en teoría debería mantener el tema de la escala, en la práctica es una rotura de bolas. Porque cuando estamos con cosas muy chicas, el resultado visual va a ser bastante parecido, pero tengo que trabajar con las fuerzas y demás en el orden de 3 o 4 ceros. Y recién ahí empezar a meter valores, lo cual se transforma en algo muy incómodo para andar metiendo valores. Entonces ahí laburen con una escala más libre, con la default, digamos, el resultado visual va a ser bastante parecido y no caliente. Eso incluso lo mandan desde documentación de Houdini. Bien, estas son las nueces, que bueno, no están evidentemente. Claro, no me traje el archivo, está el archivo de las nueces, pero tengo que redirigirlo. Y voy a F. ¿Dónde estaría? Choco nueces. Y esto sería almond. Supongo que es este. ¿Hay alguna forma de hacer una ruta relativa? Sí, si lo dejas con HIP, pesos HIP. Claro. No, barra HIP. Barra HIP. Barra HIP. Todo lo de antes, ¿no? En lugar de, sí, todo, en lugar de F pongo HIP. En lugar de F choco, digamos, pongo HIP y ahí es relativo. Ese HIP es tu raíz, digamos. Es el directorio raíz. Bien. Ahí está la almendra y demás. Pero bueno, no voy por cada una porque se va a complicar. En la parte de RBD, lo que hice, esta es una versión un poco más complicada de lo que acabo de explicar, pero es más o menos lo mismo. Y termino acá con un cache, y esto es lo que explica la parte de colisión, el collision source que me hace, esto simplemente una vez terminado, y cuando empiezo el flip, voy a la parte de colisiones y con deforming object me arma la colisión y me la engancha en el flip. Así de simple. Después, acá están los emitters. Son dos emitters, son dos esferas, cada una manda un líquido. Cada uno de estos tiene un point velocity que lo que hace es que se enfrenten. O sea, apuntan, por eso tienen diferentes zetas y fuerza I y demás para que se puedan chocar. Uno está un poquitito más atrás, el otro está un poquitito más adelante y además ambos tienen un poco de curve noise. Bien, nada demasiado sofisticado por ahí, son simplemente dos chorros en los cuales hay que ir probando hasta que encontrar que se choquen. Después, dentro de el Autodoc Network, acá tenemos, bueno, esta es la colisión que deforming geometry directamente, o sea, para que agarren el movimiento. En el caso que usan cosas directamente dinámicas, tienen que revisar el ejercicio del patito RBD que caía en el flip tank, que ahí lo que usamos es en Rigid Bodies el RBD Hero Object, que en lugar de esto lo que me va a poner es un RBD Solver dentro del DOM. Bien, siguiendo. Bueno, acá tenemos donde entran las dos SERs, los dos emitters. En cada pop wrangle le puse valores. Por un lado, una tiene una cierta densidad y el otra tiene menos densidad, para que tenga una diferenciación. Una está en 1000, el otro en 3000, el chocolate creo que es el más denso, que es como, supongo que es así el chocolate de verdad. A cada uno le puse un poco de divergencia para que se ensanche, porque si no habrán visto en las pruebas que estuvimos haciendo que el chorro sale como muy cilíndrico.
Entonces, al ponerle un poco de divergencia, se hace como un conito. Y también acá esta divergencia, una vez que choca, lo apago, para que no siga. O sea, que a partir del frame 35 pongo la divergencia en 0. ¿Sí? Pero, profe, ¿se puede bajar un poquito el aire? Si encuentro el cómo, O apagar. lo apago. Bueno, lo apago hasta que lo precisemos de vuelta. Así es. Esto de apagarlo es un eufemismo. Sí, creo que te caso como... Sí, muy cerca. O sea, es un control semi-remoto. Bien. Entonces decía que a partir de determinado frame, o sea, que es cuando ya chocaron, que ahí pare con la divergencia. Pero la verdad que ahora que lo pienso lo debería haber seguido. Pero bueno, algo debe haber pasado que después lo apagué. O sea que de algo debe haber pasado que no me gustó. Después, acá, vamos a ver si lo encuentro, ponernos acá, Shift G, ahí está. Ahí se ven los dos emitters, ven que uno tira más para atrás, otro más para adelante. Y tenemos esto acá en el medio. Esto del medio es un pop wrap con un bonding sphere que está metido en el lugar donde chocan. ¿Por qué? Cuando chocan estas dos cosas, como yo tengo la cámara apuntando al choque, lo veo de costado al choque. O sea, el splash que hacen, toda esa expansión, la veo de costado, así. Entonces, selecciono por zona, esta es la zona donde chocan, y le pongo, en principio, un pop axis force, que lo hago girar. O sea, hago que las cosas giren así, con una cierta activación también, no está todo el tiempo. Un poco antes del choque, lo prendo. En el 35 creo que es el choque. Para que antes no joda. No entendí, ¿para qué lo haces? Si yo mando dos chorros, yo tengo la cámara acá, Sí. mando dos chorros. Chocan acá, el splash va a ser esto, la expansión. Claro. Entonces no voy a ver nada. Yo quiero ver el splash así, ¿No te conviene animar la cámara? pero yo quiero ver los chorros así. O sea, yo quiero mantener dos diagonales de chorro Sí. y quiero que el splash esté apuntando a cámara en el ancho. Si yo giro la cámara voy a perder la diagonal de los chorros, se van a poner así. O sea, Él está rotando solo la parte donde ya chocaron. claro, Ok. estos son los dos chorros. Sí. Si giro la cámara lo voy a ver así. No quiero. Yo quiero que sigan así, diagonal de cada una de las puntas del cuadro. Ya. Entonces lo único que me queda es girar el splash. Por eso le pongo esa fuerza. Esa fuerza hace que ni bien empiece el splash a hacerse, gire y se ponga así. Ok. ¿Bien? Después, acá hay un pop force que lo que hace básicamente es darle mucho noise para hacer más grande el splash y que esté más roto el splash. Y le cambié el swirl scale en I para que también se expanda, a decir verdad, para que no me genere, si no se mandaba todo demasiado para arriba. Al cambiarle la escala es más chico, el swirl, es más grande, perdón, el swirl en I, tiene menos efecto en I que en X. Porque si no, se me iba demasiado fuera de cuadro. Y yo quería mantener el splash dentro de cuadro. ¿Ok? Fíjense que el resultado es oval. Esperen que agarro, pongo de vuelta la imagen. ¿Ven que es oval? Sí. Esto es porque cambié esa escala en el noise. Y es oval, lo elegí oval justamente para que esté en el cuadro. Profe, Sí. lo que comentó de la dirección, de manejar hacia dónde lo salpica, Hmm. ¿es con el nodo pop-ram? ¿O cuál es el nodo? ¿La dirección de los chorros o la dirección del splash? La dirección del splash. La dirección del splash es con el pop axis, Ah, el pop axis force, que ese es el que hace girar. Fíjate que lo único que tiene, no tiene ni lift ni suction, lo único que tiene es un orbit. ok.
También eso es ir probando hasta que encontrás el encuadre que te guste. Ojo con esto, porque voy a seguir explicando. Bueno, de acá, esto es la parte de diseño de la explosión, digamos, ahí no hay mucho más. Si después me voy al Flip Fluid Object, tengo, una viscosidad en 1 para multiplicarla por la que pongo acá. Acá no toqué viscosidad, o sea que quedó. Yo pensé que había tocado viscosidad. Pueden cambiar la viscosidad. Por un lado Claro, a mí lo que pasó es que la viscosidad me lo mataba demasiado, me lo hacía muy grueso. Pero eso pruébenlo. Si hacen, pongamos, yogur o cosas por el estilo, van a tener que levantar la viscosidad. Acá no hay mucho más. Fíjense, las partículas es poco, 0.015 la separación, entre otras cosas porque no hay... no puedo poner receding, porque es cámara lenta. Si le ponía receding iba a vibrar mucho la mesh. ¿Qué más? De este lado creo que nada más. El scale, no, acá no tiene... el bounce está exagerado, 3. Para que haya más reacción por el lado cuando choca con las semillas. Flip Solver. En el Flip Solver, substeps, fíjense, esto es para dar miedo, 15 de mínimo y 20 de máximo. Sin eso estaba inestable. Explotaba en particulitas muy chicas y demás, por eso es que tardaba tanto la simulación. Obvio que de entrada, para todos los ajustes gruesos y demás, bajé ese nivel de substeps, pero en algún momento tuve que tirar varias con ese nivel de substeps porque cambia toda la simulación cuando le subimos los substeps. Entonces, en algún momento me lo tuve que morfar. Puede que ustedes no necesiten llegar a tanto, vayan viendo. Por supuesto, eso es algo que va de a poco subiendo. Llegar a ese nivel de substeps es una hinchada de guindas. Timescale estaba en 7. Yo de entrada hice la prueba porque vieron que lo que tiene es que empieza a una cierta velocidad y después se pone en una extrema cámara lenta. La primera idea fue poner keyframe en el timescale, pero se puso inestable. Con lo cual puse acá la velocidad que quería en el primer play y después del cache cambié con un nodo timeblend, le puse el cámara lenta y ahora vamos a ir por ese lado. Primero sigamos con esto. ¿Se va entendiendo todo? Bien, particle motion. Nada de receding. Acá no conviene. Siempre digo, igual hagan una prueba, algo rápido, para ver si se banca el receding. Si es mucha cámara lenta, ni se gasten porque se lo va a bancar. Si tiene algo de velocidad y qué sé yo, pruébenlo. El receding salva el no tener que usar, nos permite no tener que usar tan chicas el particle separation. Creo que por acá tengo, creo que tengo unos previews de cómo se vean las partículas. Fíjense el nivel de partículas que está. Eso es partículas, O sea, ahí hay muchas. No es lo que nosotros vemos cuando hacemos las pruebas acá. Y este tipo de arrugado que está acá es lo que me hizo levantar muchísimo los substeps. Esto me lo generaba el exceso de tensión superficial. A ver si tengo otro preview de estos. Este fue para probar la mesh también. O sea, no es joda. Acá hay que ponerlo al mango. Cualquier cosa que no sea al mango queda mal. Sí. ¿Hay una manera de optimizar el cache para este TP? No, en este no. Okay. Joderse. Este morfa mucho disco. En partículas, ya está de por sí hecho en las partículas una cierta optimización, hace una compresión cuando haces el caché de las partículas, pero de todas maneras es grande. O sea, eso, líquidos es lo peor en materia de
En RAM no tanto, pero en materia de disco, tiempos y demás, es lo peor. Por eso también les recomiendo que esto, lo que suelo decir siempre, pero esta vez tómenselo bien en serio, piensen en lo siguiente. Está bien que no estabas laburando todos los días. La primera versión es del 15 de noviembre del 2023. La última versión que estamos viendo es del 29 de marzo del 2024. O sea, tengan en cuenta esa anecdotario, digamos, de calendario. No les estoy pidiendo tanto tiempo ni tanto quilombo, pero no se duerman porque no van a llegar. Preguntito, ¿te puso la caché? No, ya los borré. Yo, después de todas estas cosas, lo que hice, yo antes era muy obsesivo con los caches y demás, y siempre guardaba todos los caches. Estos son caches, creo que este estaba en 200 gigas, algo así, 250 gigas, una cosa por el estilo. Sí, lo que hice fue, en algún momento, cuando empecé a querer archivar estas cosas, dije, ok, a esta altura me resulta más barato, si lo necesito rehacer, tirar el cache de vuelta, no sé, lo tiro a la noche y demás, que guardarlo. Entonces dije, listo, los borro y a la mierda. Estaba saliendo un día, se me había llenado un disco externo de 4 teras y estaba saliendo a comprar otro y después dije, es al pedo, todos estos 4 teras, la mitad del gasto son caches. Y hoy por hoy, si bien lleva tiempo, una vez que yo ya decidí cómo está y lo tengo, es una noche, 2 noches, ponele. Nada, agarré y borré. Me salvé de comprar otro disco y nada, no tenía el más mínimo sentido. Sí guardo el render todavía, que en algún momento también voy a dejar de guardar los renders. ¿Vos a la caché la haces después de probar todo? Vale. No, a veces en fluidos en particular, a veces es conveniente hacer caché para previos también, porque anda mejor el OpenCL. Creo que alguna vez les comenté lo de la aceleración en OpenCL, que gana, pero pierde bastante cuando estás viendo en pantalla a las partículas moviéndose. Entonces a veces, cuando tenés, eso especialmente es notorio cuando tenés muchas partículas, cuando tenés poco no hay diferencia, usar o no usar OpenCL, pero cuando tenés muchas partículas y demás, te conviene hacer el cache apagando el display, o sea que igual no manda display el cache, eso te gana tiempo y después lo ves con un flipbook. Porque aparte, esto con esa cantidad de partículas, el cache de RAM te almacena 5 frames. Ni vale la pena intentar un cache de RAM. Bien, sigamos con esto entonces. En el Flip Solver, la parte de Particle Motion está prendido el Use Friction and Bounce, porque si no, el physics de rebote y demás en el Flip Fluid Object no funciona, entonces esto tiene que estar prendido. El ID Attribute es obligatorio, tienen que prenderlo. Y estos dos se los prendí por las dudas que lo precisara, el Edge Particles y Ray Particles. No los precisé finalmente, pero no está mal ponerlo. Sí o sí, porque si no, tengo mala mesh y no voy a poder meter bien la cámara lenta después en el cache. Receding nada, acá hice una prueba para ver si se bancaba bien un receding y no se bancaba. Separation tampoco le puse, debería haberle puesto, hubiera ganado, pero también el problema con el Particle Separation es que puede estar generando partículas nuevas, o sea que en algo muy cámara lenta puede que no funcione. Creo que, como ven, eso fue hace un par de años, creo que lo probé y la mesh vibraba. Pero bueno, vale la pena probarlo. En teoría deberían usarlo, el Particle Separation, para que toda la parte de la película fina del splash se mantenga. Yo acá eso lo reemplacé por muchísimas partículas.
Droplets, sí, que haya detección de droplets para que se separen las gotitas. Vorticity, se lo prendí por las dudas, no lo usé. Se lo prendí por la duda de si lo usaba algo en el shading o cosas por el estilo, pero no lo usé. Después, buenas a todos, ¿cómo se puebla al final esto? Avisen que lleguen a esta hora, si nos despertamos todos más tarde. Nos ponemos de acuerdo. Bien, volume motion. Volume limits, sí, lo típico es agarrar y setear que no pase nada. Esto es cámara fija, o sea que el box armado para que no pase nada fuera de cuadro, o sea que llegue al borde del cuadro y nada más, pero por acá debe estar. Si pongo la cámara, ahí está armado para que se mantenga que nada supere el borde del cuadro. En colisiones también exageré esto, el velocity scale, para que sean más fuertes las colisiones. Le bajé un poco el surface extrapolation para que labure mejor en las superficies redondeadas. Y probé el stick en collision, pero no me gustó el resultado. Esto vale la pena a veces probarlo. Hace que se peguen un poco más los líquidos a las cosas, pero no me gustó demasiado, así que lo dejé. Viscosity. Tiene prendido, pero también no lo usé mucho, pero conviene. Generalmente lo deberían usar. Lo que pasa es que no pega bien cuando tenemos una surface tension muy grande. Pero bueno, viscosity está ahí. Densidad habilitada por atributo. Una cosa acá en el flip fluid object, obviamente en initial data tiene que estar inicializada el viscosity. Y bueno, el divergence y demás. Esto debería estar acá. Esto capaz que tocando las versiones lo cambié. Densidad, para que cada uno tenga una densidad diferente. En aire no puse nada. La divergencia la apagué. Debería estar prendida. Surface tension es altísima. Eso es hasta que conseguís el efecto, la tenés que ir subiendo hasta que conseguís el efecto de splash que estás buscando. Y en el solver, esto bueno, tiene que estar en flip, porque obviamente lo que buscamos es un splash, y prendido el OpenCL. Después nada más. ¿Hasta acá se entiende todo? Sí. Bien, después, en la zona de meshing, lo que tengo es, acá es donde hice el time blend. Este time blend le dije que eran 60 frames y lo que hice fue ponerle un keyframe en speed que a partir de determinado frame pasa de velocidad 1 a .053, o sea, lo más lento que pude. Que este time blend, y acá es donde es importante ponerlo, tiene interpolar entre input frames. Está muy piola este time blend. Cuando hagan, si quieren hacer cámara lenta de lo que sea, garpa bastante bien, porque agarra el cache, en la medida que nosotros le pongamos los atributos necesarios en el cache, este interpola y bastante bien. O sea, es como una especie de optical flow, pero sin necesidad de hacer máscaras. O sea, toma las velocidades y demás y calcula bien la interpolación. Y acá es importante, por ejemplo, el ID. Y que esto de escalar velocidades. Al estar las velocidades metidas en las partículas, las cuenta para hacer la interpolación, por eso interpola bien. Y el ID es importante porque toma partícula por partícula y sabe a cada partícula la va interpolando. Si no, no va a saber a qué partícula le va a poner en cada frame. Va a saltar de un frame a otro. Así que esto es importante, pero realmente anda mucho mejor de lo que yo suponía. Acá hay que probar cuáles los diferentes modos de interpolación. Eso es probar hasta que una anda bien y otra anda mal, pero es medio como que no hay una razón. Hay que probar cuál es la que ande mejor, como método de interpolación. Después, split, para que de un lado salga una mesh, salga un líquido y del otro salga el otro.
cada uno con su propio Particle Fluid Surface. Acá están todos los surface. Uno de un lado, el otro del otro, cache, su ruta. Y después a render. ¿Bien? No es tan más que complejo, es paciencia. O sea, los splashes en general salen bien de una. Tienen que pelear contra la tendencia a tendrils. Tendrils son los tentáculos. Cuando levantamos mucho la tensión superficial, es como que en lugar de hacer un splash, lo que hace es que salen un montón de tentaculitos de líquido. Y eso es bastante feo. Entonces tienen que pelear contra eso, por ejemplo, con particle separation, por ejemplo, bajando quizás un toque la tensión superficial, agregándole un noise para que se peguen. O sea, eso pasa porque se despegan demasiado las partículas y la tensión superficial la junta. Entonces, si yo le pongo un noise al principio, rompo esa tendencia de que se junten en tentáculos y hago que tenga más superficie para pegarse. Pero básicamente es eso. Bien, como decía antes y como digo siempre, me encantaría que las preguntas y demás que me hagan no sean de 2 días antes de la entrega, sino 2 días después de haberlo planteado. Que empiecen ahí a hacer las preguntas y demás. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta sobre esto? Nada, después... Te pregunto 2 días antes de la entrega. Está bien, genial. Profe, ¿hay algún ejemplo sobre cómo no tienen que quedar esos tentáculos? No lo tengo ahora pensado. Después veo si tengo alguno hecho. No, acá de los previos no tengo ninguno. No, la verdad que no. Después busco, veo si tengo alguno guardado de algún proyecto donde aparecía. Creo que tengo por ahí algo guardado en mi casa y lo subo. Pero básicamente lo que ves es esto, como si fueran tentáculos o viboritas de líquido. Y lo primero que se les va a armar es eso. Se van a dar cuenta porque es una de las primeras cosas que van a ver. Que se pone como viboritas y queda feo. De vuelta, busquen referencias, de vuelta Tabletop, si ponen en YouTube, es bastante probable que ahí les aparezcan buenas referencias. Yo voy a colgar el link que mandó él, también para que tengan, hay bastantes cosas interesantes. Sí es importante que sea splash, o sea, no que sea una cobertura de chocolate o cosas por el estilo. Como son ejemplos diferentes, entonces busquen esto que sea splash, o sea, interacción de algo sólido o más o menos sólido con un líquido en trayectoria. ¿Ok? Bien, sigamos entonces. Si no ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces vamos a ir haciendo algunos ejemplitos de fluidos de baja densidad. Primero de todo vamos a hacer burbujas. Pues la primera que vamos a hacer son las burbujas de verdad, físicas. Voy a empezar con un flip tank. Particle fluids. Acá la idea es, o sea, hay una opción adentro del solver que es usar, si me meto acá, vamos a ver que en el flip solver, en volume motion, tengo una cosa que dice air. Esto de air lo que hace es habilitar o permitirme esto de que haya incompresibilidad de aire. O sea, los líquidos de por sí son incompresibles. Y acá funcionan bastante incompresibles, pero en principio no le da pelota al aire interno, o sea, lo considera que está fuera del líquido. Al prender esto, empieza a tomar en cuenta el aire como un volumen. Entonces, esto está pensado principalmente para, pongamos, ¿vieron lo que pasa cuando dan vuelta una botella mucho? Que no cae el líquido así, sino que tiene que entrar el aire
generar burbujas y sale como de a poco. Bien, es la razón por la que no tienen que hacer esto, sino que dejar que entre aire a la botella si quieren que el líquido salga continuamente. Por ejemplo, no hagan esto con un vino caro, porque perdieron la plata instantáneamente si hacen eso con un vino caro. Bien, eso lo vamos a usar para generar burbujas. Como toma en cuenta el aire, si yo acá adentro le hago una burbuja, esa burbuja sola va a subir. Esa es la idea. Entonces, una cosa que tenemos que hacer es a esto que está en narrowband, no me va a servir el narrowband porque voy a necesitar que haya algo abajo para poner la burbuja. Entonces, en el flip tank, para dejar que sea narrowband, lo único que tengo que hacer es cambiar. Donde acá dice narrowband, pasar a particle fill. Y ahí tengo un flip tank, pero todo lleno de partículas. Acá un error que es que cuando le prendo la incompresibilidad de aire, fíjense lo que me dice el solver, que la incompresibilidad de aire no es soportada cuando se usa multigrid, preconditioner o solve pressure, resolver presión con adaptabilidad. Bien, ya que me lo dice, nos vamos a el solver y le decimos que apague estas dos cosas. Es así de simple. Pero ahí están dando. Bien, ahora lo que tengo que hacer es la burbuja. Vengo acá, pongo una esfera y la idea es hacer un agujero con esto dentro del agua. Para eso hay un nodito que está pensado para esto que se llama Sink from Object. O sea, esto chupa líquido. Si yo armo un líquido, por ejemplo, sirve para también armar líquidos. Si yo quiero, pongamos que, no sé, Una esponja. por ejemplo, una esponja o que de algún lugar el líquido vaya saliendo hacia algún lado específico y demás, lo pongo con esto. Pongamos que, no sé, si hago un lavabo, en principio, obviamente, probás con el simple hecho de hacerle un agujero al final, pero si no te alcanza, ves que está lento o algo por el estilo, le pones eso ahí abajo y hace que vaya más rápido la salida del líquido. Bien, acá, entonces, para hacerlo es seleccionarlo, apretar el líquido, oh, eso no, el otro, el de al lado, selecciono esto y voy a Sink from Object. Me dice seleccionar el object esfera, Enter, y ahora, ¿cuál es el Add Sync? Es este, y Enter. Y me hace un source. No tiene nada en particular, simplemente es activation, toma densidad y que el tipo de volumen que hace es un sync. Sí. ¿Podés repetir cómo lo hiciste? Bien, borro acá. Voy a objeto, le borro las cosas que hizo en la esfera. Entonces, tengo la esfera puesta donde quiero y pido acá el icono, el shelf del shelf, Sync from Objects. Me dice, ya estaba seleccionado, así que ahora me dice que seleccione cuál es el fluido en el cual lo quiero poner. Lo selecciono, hago Enter y ahí me lo hace. Lo que me hace es algo parecido a el source cuando hacemos el emitter de líquido, pero está inicializado como sync. Si voy a el volumen, me crea también un flip dop source, pero que lo que hace solamente es usar el volumen y lo pone como sync. Eso es todo. En principio ya debería funcionar, pero ¿qué pasa? Obviamente cada vez que salimos tenemos que resetear el viewport. Y si con el resetear el viewport tampoco arranca, prender y apagar esto. Ahí, ahí empieza, si ven ahí está saliendo, ven ahí que está empezando a salir la burbuja. Estamos en un problema, no está realmente bien todavía porque el sync está andando todo el tiempo. Entonces yo lo que necesito es hacer un agujero y después cerrar el sync. Entonces le pongo en Activation
pesos F menor que 2, para que esté activo solamente en el primer frame. Y ahí tenemos la burbuja que subió y armó el líquido. Vamos a verlo de más arriba. ¿Lo ven? Esta es la forma de hacer burbujas físicas. A ver que acá se nota. A ver si nos acercamos un poco por acá abajo. Se debería ver. Es poco, pero se ve ahí. Esto, ojo, porque cuando usamos este tipo de burbujas para hacer el meshing, para hacer la mesh, digamos, de esto, tengo que solamente puedo usar el método de spherical, que es el que me habilita esto, que es el preserve bubbles. O sea, mira si hay agujeros adentro de la masa de líquido. En el que viene por default, no mira si hay burbujas adentro. Bien, vamos a complicarlo un poquitito más y vamos a hacer varias burbujas. Entonces voy al primer frame. Y lo que voy a hacer es, vamos a separar la esfera esta, voy a hacer un box, vamos a poner que se vea lo otro, hago un box, a este box, vamos a ver en X, agrando un poco, en Z, por ahí. Lo subo un toque que esté más cerca de la superficie. Point from volume. Acá voy a replicar la esfera para hacer burbujas. Vamos a ponerle menos, punto 2. Vamos a aumentarle el jitter. Acá igual son muchas, punto 3, punto 4, vamos por ahí. Ahora, copy to points. Esfera, partículas. Esto viene para acá. Ponemos ahora un attribute randomize para el tamaño de las pelotas estas. ¿Me siguen? Esto no es nada nuevo, supongo. Y scale en points, set value, esto en 3, usar primera dimensión, maximum volume, punto 5, puede ser, y minimum volume, punto 2. Esto conviene que sea más o menos grande, las burbujas. Voy a poner un poco menos de burbujas, punto 5, punto 6. Pongamos por ahí. Entonces esto, en principio acá debería haber todos los bidividesos. Si quiero le puedo achicar un poco el voxel size. Pero voy a dejarlo en punto 1. Vuelvo al dot network. Vuelvo ahora a esconder los otros objetos y si tenemos suerte, esto debería andar y salir un montón de burbujitas. Por supuesto, si quiere el software. Ese es viewport, apago y prendo, por las dudas hago todos los amuletos. Ahí están empezando a salir. Probablemente ahí tienen que ser un poco más grandes para que se note mejor. Y cuando hay encontré que cuando hay muchas, tampoco ayuda.
Ahí salieron 2, nomás. Así que lo voy a hacer más grandes. En el attribute randomize le pongo .6 de un lado, .3 del otro, y también voy a hacer que sean un poco menos. Y también que estén un poco más arriba. No, eso está bien, a esa altura. Puedo achicar el box. Ahí. Y así. A ver, si de vuelta acá. Fuck. Reset viewport. A ver. Ahora sí. Ahí ya están apareciendo más. ¿Bien? ¿Se entendió todo? Bien, esto también sirve, como les decía, cuando estamos con lo de una botella, sacarlo, o sea, para cuando tenemos interacciones complejas de superficie y de líquido con aire, siempre podemos prender ese aire incompressibility que le da un poco más de realismo. En un splash no tiene el más mínimo sentido. Cuando estoy metiendo un líquido en algo, cosas así, ahí ya sí. En ese caso, si está entrando un líquido, ¿qué hacemos? Puede ser o que cae agua de una botella o que cae en una fruta de agua, lo que sea. ¿El mismo objeto que cae hay que ponerle estos valores o hay que hacer aparte una burbuja que acompañe el movimiento? No, para hacer las burbujas, ahora el próximo ejercicio vamos a hacer burbujas, ya no físicas. Esto es para burbujas físicas, o sea que están adentro del líquido y reaccionan con el líquido. Ahora para hacer, que lo que vamos a hacer, lo próximo que vamos a hacer es un chorro de, puede ser, pongamos, gel con estas cosas que tienen brillantina adentro, o burbujas en la miel. O sea, tirás un chorro de miel y tiene burbujas adentro, esas burbujas se mueven con el líquido. Eso es lo que vamos a hacer ahora. O sea, cuando querés hacer burbujas, es más eso. Incluso podemos hacer una cerveza para mover la burbujita de la cerveza. Pero si vos querés que reaccione... La que sale, por ejemplo, si cae algo pesado al agua y vuelve a salir. Ahí yo usaría otro método, que lo vamos a ver... No sé si en esta clase, sino en la clase que viene, que es el whitewater. En el whitewater se genera esas burbujas se generan automáticamente. Entonces es usarlas, es hacerlas y usarlas. Nada más. Es mucho más fácil hacer eso. Bien, hasta acá esto lo grabo. Esto estaría acá o acá. ¿De? No, ¿cuál es el disco? F. Vamos a poner burbujas aire, pero TM. Bien. Después podemos hacer un helado también. Acá, lo de hoy va a ser prácticamente todo ejemplos de cómo usar líquidos, así ya después pasamos a todo lo que es nivel medio, o sea, escala mediana de líquidos y después escala grande de líquidos. Pero hoy vamos a ver toda esta parte de ejemplos. Esta es bastante piola, que es para hacer burbujas, así que vamos a... No, ni siquiera un geo. Empezamos por hacer un emitter, una esfera.
A esta esfera la subimos, también pongámosle que esté en 5. Y armamos que sea un emitter. Bien. L para dibujar todo, achicamos el flip en el flip solver. Volume motion, esto que no sea tan grande, 10 por 10 por 10. Pongamos un poco más arriba esto. Y que no lo visualicemos, pongámosle un piso para que los líquidos choquen. Vamos a ver si voy a usar el shelf para hacerlo viscoso a esto. Make viscous. Acá, enter. Ok. En principio estaría líquido viscoso. Vamos a arreglar el emitter. En el emitter típicamente es quitarle el thickness. Bien, entonces, a esto le voy a hacer, vamos a empezar por darle un poco de viscosidad. Espero que ande, porque últimamente molesta esto de la viscosidad. Pongámosle, no sé, a ver, 1000. Parece que va a andar la viscosidad. Sí, un poco mucho ahí, tengo que ponerle menos. Ponerlo por ahí que en algún momento deje de emitir. Pongamos que a partir de, no sé, el 50, voy a apagar esto. El 50, voy al emitter, keyframe en activation, avanzo un frame, 0. También podría haber puesto pesos F menos 50. Es lo mismo. Bien, vuelvo a prender. Y la simulación que vamos a tener, voy a cargar un poquitito más el de partículas, 0.05. Vamos a dejar que se haga. Esto sería nuestro chorro de miel o de gel. Creo que me pasé todavía con la viscosidad. Igual hay otra que me falta tocar. Este método, que es muy simple, bastante simple, sí no es compatible con el receding. O sea, tengo que ir a Particle Motion, donde dice receding, y apagarlo. Ahí después voy a explicar el porqué. Ahora lo tiro, dejamos que se haga. Más o menos la idea, les voy explicando qué es la idea de lo que tenemos que conseguir. Yo acá tengo una simulación hecha de un chorro de líquido, que son partículas. Entonces, el concepto es, si yo quiero hacer partículas, burbujas adentro de ese líquido que se muevan con ese líquido, lo que tengo que hacer es agarrar esas partículas, borrar una gran cantidad de esas partículas, dejar solamente las que quiero que sean burbujas, una esferita, copy to points, y voy a tener que se mueven con eso. La razón, me olvidé de una cosa que tenía que hacer acá, que me olvidé, es que la razón del recede es que voy a tener esas burbujas, si le prendo el recede, esas burbujas van a estar cambiando de lugar y prendiéndose y apagando, porque las voy a agarrar borrar al azar. Entonces el recede me genera partículas nuevas, entonces no va a servir. Lo que me olvidé que tenía que hacer, acá en Behavior, ID Attribute. Necesito el ID porque ahí es donde voy a pegar las esferas, si no la escala va, el borrado no va a salir bien y tampoco va a salir bien el escalado que haga a las burbujas. Entonces ahora tengo que tirarlo de vuelta para que haya ID.
Es bastante simple, pero bastante efectivo. Bueno, yo creo que ahí ya está. O sea, lo que tenemos andando es esto. Bien. Ahora vamos a la zona donde... ¿Hasta acá se va entendiendo todo? ¿Vamos bien? Bien, me voy entonces acá. Este es el Particle Fluid Interior, lo borramos directamente. Nos vemos acá al Particle Fluid. Y yo tengo acá, donde tengo el Surface Preview, supongamos que cacheamos esto, no lo voy a cachar porque es pocas partículas, pero de acá en el Surface Preview yo le puedo pedir que me muestre solo partículas. Y lo que veo acá es lo mismo que estaba viendo ahí adentro del cache, del DOP. Entonces, de acá es que yo tengo que conseguir hacer menos partículas. Y tengo dos formas para hacerlo. Una que es fácil y otra que es un poco más complicada, pero más elegante. La fácil es, les mando un color. A este color le digo que sea random from attribute y el atributo voy a elegir ID. Entonces me genera esta gama de color. Al pedirle que el atributo que mande al random sea el ID, cada partícula va a tener siempre el mismo color. ¿Vamos bien? Fíjense qué pasa si le quito esto. O uso el random común, pongamos. Ven, ahí cambia el color en cada frame. Por eso es que hay que poner random from attribute y acá ID. Bien, entonces ahora puedo usar un nodo delete o puedo usar un blast, pero vamos a usar un delete que es un poco más apto para esto. Y le digo en delete que la operación sea borrar por expresión y la expresión que voy a poner es bastante, esperen que me meto acá con el machete para repasar, es que borre según el atributo CD, que es el color, y ¿qué puse ahí? CD, y que sea menor que algún valor. O sea, tenemos de 0 a 1 al azar. Entonces le digo que me borre todos en base a 0 a 1, de la gama de luminancia para no tener que ser RGB. Entonces que vaya de 0 a 1, ponerle de .95. ¿Por qué no anda? Delete expression @cd menor que .95. Ah, porque acá tiene que estar en puntos. Ahí está. Y ahí ven que borré una buena cantidad de puntos. Si quiero más, 98. Ponemos uno, se borran todos, ¿no? Ponemos uno, se borran Claro. todos, ¿no? Estos son los que voy a usar para poner las burbujas. Y se mueven, vamos a poner un poco más, vamos a poner 97. Se van a mover junto con el líquido, porque son partículas del líquido. Otra forma de hacer lo mismo es usar un attribute wrangler. Estas cosas que usamos para escribir expresiones. Que esta es una expresión que obviamente no la hice yo. Vamos a pedirle el wrangle, attribute wrangle, acá. Vamos de este lado para acá. A esto le pedimos que sea puntos, está bien. Y vamos a escribir la siguiente expresión. Que vamos a hacerlo más fácil y rápido. Lo copio, hago copy paste y les explico lo que dice la expresión. La expresión es sí, que la primera parte no me parece muy importante, pero ya que está, la ponemos. Sí, el random, saca un número random por ID, pero después hace esto.
el ID le suma, CHF significa que me haga un slider. Bueno, es una interfase. Este SID es el nombre, se escribe el nombre que uno quiere en esta interfase. Y después esta es la parte que sí es interesante, que es mayor que, de vuelta, pide armar una interfase, threshold. Si pasa eso, remove point, esto es un comando que lo que hace es borrar puntos. 0 es por la entrada, o sea que me borre las cosas que vienen por la entrada 0, y ptnum es el número de la partícula. Se escribe así, digamos. Cuando aprieto este botoncito, me arma la interfase. Tocando el threshold, ahí elijo la cantidad de partículas. Es lo mismo que el otro, pero un poco más elegante. El SID en ese sentido, para lo único que me sirve es para cambiar la estructura de las partículas. Bueno, que lo dejamos por acá. Y igual ya me quedo con esta línea. ¿Se va entendiendo todo? Creo que voy a ir grabando por las... Bien, ahora lo que queda en principio es relativamente simple. Hago una pelota de este lado. Copy to points. Acá. ¿Quieren tiempo para que...? Porque últimamente me olvido de eso de que las cosas las hagan acá. ¿Quieren tiempo para ir avanzando por su lado con esto? ¿Paro con esto? ¿Y lo replican? ¿No? ¿Sí? ¿Quizás? Bien. Parece que no. Attribute randomize. P-scale. First dimension, punto 1, pongamos por un lado, el máximo y el mínimo, punto 0,5. Poner un poco menos de grande, punto 0,5 el grande y punto 0,2 el chico. Una cosa que, ya que estamos, no es absolutamente obligatorio, pero una forma que pueden usar es esto. Custom Ramp me permite cambiar la distribución de donde, si quiero más grandes o más chicas. Este lo voy a borrar. Acá está. Entonces, esta pongamos, estaba en punto 0,5, digamos. Y este punto 0,2. Si quiero más chicas, no me están dando. Ahí está. Digamos, ahí lo que estoy haciendo es metiendo más para un lado, más para el otro. Igual no es esta la rampa que quería. Exponential. No, bueno, dejo el valor que tenía antes y chao. ¿Cuál era? Custom RAM. ¿Eh? Custom RAM. No, antes del custom RAM. Creo que era True Values. A ver, por las dudas. Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Esto me pasa por querer. Por defecto. Ahí está. Uniform Continuous. Bien, entonces acá tengo las cosas. Si yo hago ahora un merge entre esto y esto, ahí tenemos las burbujas adentro del líquido. Ahora, falta una parte todavía, porque hay algunas que están en la superficie. Y generalmente yo no voy a querer eso.
O sea, esto después en render lo que hacen es separar una y otra, hacen el render de cada una. O sea, la mesh completa para lo que es la superficie de la miel, y a la otra hacen burbujitas, otro render, otro shader para hacer las burbujas, ¿ok? Bien, ahora lo que tengo que conseguir es una forma de que las burbujas sacarlas de la superficie. Una forma relativamente fácil de hacerla es usar las normales. Hay un nodo que se llama pick. Le voy a mostrar con un ejemplo qué es lo que hace este nodo. Pongo de vuelta una esfera por acá. Esta esfera la voy a hacer geodésica. Dar un poco de frecuencia. Cuando están adentro de este nodo del particle fluid, que se ve muy choto, todo muy azul y qué sé yo, se van afuera del particle fluid, van a render y le quitan este material. Y ahí pasa todo a hacer la vida más fácil. Bien, entonces acá le voy a meter un mountain. Y ¿está en template esto? Sí. Bien, entonces este mountain, nada, lo hago así nomás, le doy una amplitud y le pongo un pick, este nodo, acá abajo. Este nodo lo que me va a hacer es tomar la normal de cada punto y expandirlo o achicarlo. Este creo que lo usamos cuando estuvimos haciendo telas para arreglar algunas interpenetraciones. Ok, entonces lo que yo necesito para usar este nodo es conseguir normales de algún lado. De algún lado me venga una normal. Esa normal la tengo que sacar de alguna superficie, que es esta. Yo acá estoy generando una superficie. Esta superficie. Entonces yo puedo agarrar y hacer que de esta salga una normal. Entonces pongo una normal, la traigo desde acá. Esta normal la traslado a las partículas o a las pelotas. Vamos a ponerlo a las pelotas. ¿Cómo la traslado? Con un attribute transfer. Hemos usado un par de veces attribute transfer, a partir de ahora vamos a empezar a usar un poco más. El attribute transfer lo que hace es tomar el atributo de un objeto y pasarlo a otro. Entonces yo acá voy a ponerlo attribute transfer, lo pongo acá. Acá me dice, acá pongo la geometría a donde le voy a mandar el atributo. Y en este pongo la geometría de donde vengo el atributo. Entonces me vengo acá, la normal le tengo que pedir que sea en puntos, no en vértices. Y en el attribute transfer, vengo acá, le pido que me traslade la normal en los puntos. De primitivo nada. Ahora me toca un pick. Porque el pick usa la normal. Y le pongo un valor chiquitito, menos 0.02. ¿Lo ven? Me la mandó para adentro. Así de fácil. Quiero ver, ahora que lo pienso, si lo pongo acá, a esto. ¿Qué pasa? Quiero experimentarlo. En teoría debería ser más correcto. Esto acá. Y el pick acá. A ver si funciona. Apago. Sí, es más correcto esto, a decir verdad. Porque de la otra forma corro el riesgo de aplastar la geometría de las partículas.
de las esferas. De esta manera, no. Vamos al merge y ahí es ahora jugar con el pick para que esté debajo de la superficie. Igual lo podrías hacer al revés si querías hacer una burbuja, por ejemplo, de una cerveza, ¿que no? Porque Sí, si querés que esté afuera, la jugás para ahí. Y con este mismo criterio yo podría hacer que el emitter, por ejemplo, sea el típico, el palito de la miel que tiene como una forma para que... Sí, Para que vaya cayendo, sí. Esto es muy práctico y se usa mucho porque hay muchos objetos de esto. Por él, pongamos esto que gel con la cosita esta brillante, con la brillantina adentro. Bueno, muchos líquidos espesos les quedan con las burbujas. Y como ven es relativamente fácil y queda perfecto. Otra forma de hacer... pero esto lo vamos a hacer con la cerveza. La otra forma de hacer burbujas en lugar de un copy to points. Porque tiene ahora, en esta versión, no, en la 20, metieron una cosa directamente para hacer burbujas. Que lo que hacen es que no sé, cuando tenemos dos... se los ¿Cuál es muestro. la versión 20 acá? ¿Eh? ¿Esta es la versión 20 acá? 20.5. Les muestro por acá, hago otro nodo, grabo esto, hago otra esfera. A esta esfera le voy a hacer de vuelta un point from volume. Vamos a ponerle acá jitter al mango. Después point separation punto 2. No, vamos a dejarlo en punto 1 para que se vea. Y acá el nodo nuevo es bubble remesh o remesh bubble. Remesh bubbles. Y lo que hace es esto. Denle un tiempo, vamos a achicarlo. ¿Dónde está el tamaño? Pues no tiene copy to point, no tiene p-scale esto. Es un mal ejemplo el que estoy haciendo. Le voy a poner un attribute random. Attribute randomize. P-scale. Ahí vamos. Valor máximo .1. Ahí estamos. Valor mínimo .05. ¿Ven el tipo de burbuja que hace? Lo que hace es que aplasta los bordes entre las burbujas. Se colisionan entre ellas. Se colisionan. Hace como que se colisionan entre ellas. Vale, la achico un poco más. .07. Ahí está, ahí se nota más. Y tenemos algunos parámetros para tocar. Por un lado, bueno, si son muchas le puedo bajar la cantidad de polígonos. Y voy a bajarle un poco más la cantidad de polígonos. Acá le puedo jugar con este tipo de deformación. Smooth me suaviza los bordes. Y puedo hacerle un offset para separarlas. Eso queda bastante feo. Pero muchas veces podemos conseguir algo interesante. Es medio lento lo único, pero podemos conseguir cosas interesantes con esta burbuja. Lo que pasa es que no siempre las burbujas se comportan de esta manera. Pongamos, una burbuja de cerveza no hace eso. Eso lo hace una burbuja más bien de jabón o quizás una espuma de afeitar, una cosa por el estilo. O sea que tienen mucha tensión superficial para que cuando se ponen así no se mezclen o se rompan. Pero, nada, está. Lo voy a grabar con todo, esto lo voy a dejar acá. Se lo van a tener por si lo quieren usar. Bien, hasta ahora se va entendiendo todo lo que estoy largando. Sí. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿cómo estamos de tiempo?
faltan 10 minutos para el descanso. Vamos a hacer un helado, ya que hace tanto calor. New acá. Estos son ejercicios que ya tienen una cierta complejidad porque implican siempre un poco de coding y demás. Pero me gusta hacerlos por el hecho de que abren un poco las neuronas. Bien, acá la idea es hacer un helado, o sea que tengo un vasito, lo lleno con un líquido espeso, o sea, una crema helada, que llenarlo con un líquido espeso, viscoso y de baja densidad, para que va a mantener su forma. Esa es la idea del guión. Y para complicarlo un poco más, al final le voy a tirar una capa de chocolate o de jalea, un topping, digamos, un líquido más liviano arriba del helado una vez que se puso. Va a ser el tipo helado eso de máquina, que mandan el chorro. Sí, con la cucharita no es mucho más quilombo, si lo hago con la cucharita de heladero. La bocha. Sí. No, porque vamos a ver. Creo que en mi vida probé un helado de McDonald's, pero los he visto, así que sería algo así. Empecemos por hacer el vasito. O sea que le pido acá un tubo. A este tubo nos metemos a esto, vamos a ponerle nombre vaso. Me meto adentro. Quiero ver en el machete que tengo. Sí, vamos a ponerle, ¿qué dice acá? Nada. Match size, para que empiece en 0. Mínimo de alto le vamos a poner, estoy haciendo que los valores estén similares a uno que ya hice. Un alto que sea de 1,25 pongamos. Vamos a darle más columnas, 30, y que le ensanchamos la parte de arriba. Ahora ya tenemos más o menos un cubito. Como necesito hacerle los bordes, le pongo las tapas, pero le borro la de arriba. Bien, y de acá un extrude. Epa. Y siempre con el extrude acuérdense del output back, porque si no, no lo hace. Bien, con esto tengo el vaso, vamos a ponerle un Newell. Out vaso, o out geo, out, lo que le guste, out vaso. ¿Hasta acá? ¿Todo claro? ¿Entendido? Seguimos entonces. Volvemos a objeto y vamos a armar el primer emitter. Entonces, pedimos una pelota. A esta pelota vamos a llamarlo emitter helado. Adentro y la mandamos. Vamos a ponerle una escala, si está muy grande, vamos a ponerle 0.4. Ahora, esto va a ser lo que emite el helado. Entonces, yo quiero hacerle que tenga dos movimientos. Uno que es, o sea, una hélice. Entonces, tengo que componer un movimiento así y un movimiento así, para que en definitiva lo que quede sea esto. Entonces uso dos transform para eso. El primer transform es el que me lo va a ubicar y la va a mover de un lado, de afuera hacia adentro.
Hay muchas formas de hacerlo, pero bueno, voy a usar esta. De acá me muevo hacia arriba, a ver, 2. Vamos ahí y voy a ir Shift 2, me voy. Termino la animación en el frame 100, pongamos. Y entonces le voy a hacer un keyframe acá. Y en el frame 1, esta cosa la voy a mover para el borde. Entonces, lo que voy a tener es esto. Quiero ver si le toqué las curvas a esta historia. Sí, hice que termine un poco más rápido. Para eso, vengo acá, pido todas las curvas y le muevo esta tangente. Bien, lo mando un poquitín más adentro. También lo que voy a hacer es que en todo este trayecto cambie de escala para que vaya achicando el cono, o sea, el chorro. Entonces voy a empezar con, a ver por qué le habrá puesto 1.2 al principio, pero bueno, si se lo puse, vamos por acá, y en el frame de vuelta, en el 100, que es donde quiero que termine toda la parte de animación de esto, le voy a poner la escala en 0, o a ver cuánto le puse acá, punto 3, podemos ponerle punto 3, pero acá me olvidé, en el 1.2 acá me olvidé poner el keyframe. Y acá punto 3, para que no se achique tanto. Y después también le ajustamos las curvas. ¿Me van siguiendo? Sí. Vuelvo a preguntar, ¿necesitan tiempo por si lo están haciendo ustedes? Supongo que no están haciéndolo, así que, pero si necesitan tiempo, me avisan. Bien, ahora pongo otro transform acá abajo. Digo, así no se duermen aparte, porque les escucho los suspiros. Me da un poco de pena, pero jódanse olímpicamente. A mí me pagan para molestar. Tampoco es que me paguen tanto, digamos. Entonces, acá vamos a animarle la rotación en I. Alta acá, y de vuelta vamos al frame 100. Y según mis experimentos previos, le puse 720 grados de rotación acá, y también le jugué la curva para que termine más o menos rápido. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Es bien, esa es la animación del emitter. Ahora, out, helado, pongámosle, un new. Out helado, display acá. Bien, entonces tenemos ya el vaso y el emisor de líquido, así que si seleccionamos este, le decimos emit particle fluid, como no tenemos otro, hacemos enter y ahí me empieza a funcionar la simulación. Primera cosa siempre que tenemos que hacer es venir acá, quitarle esta porquería que viene por default, shell thickness, no venimos de este lado y empezamos a laburar con esto. Bien, antes de cualquier cosa yo sé que este líquido va a ser un líquido viscoso. Entonces tengo que meterme acá adentro y pedirle que haya viscosidad. Y antes de cualquier cosa hay que meterse en Volume Motion, por un lado ajustar todo esto que no sea tan grande, el dominio, y
ajustarlo lo mejor posible, siempre dejando un margen, pero no vale la pena que reserve tanta memoria para algo que se va a mantener en ese espacio. Entonces, además de eso, una vez que lo hicimos, apagarle el Visualize Limits, porque si no es un plomo moverse. Bien, entonces, primera cosa también es, a ver, estamos acá en punto 1, yo creo que le dije a esto punto 0,5, punto 0,3. Vamos a ponerle de partículas. Que no me muestre las otras cosas. Ya le pido viscosidad. Que seleccione el flip, acá lo tengo, el flip object, enter, y ya está puesta la viscosidad. Yo ya sé que voy a hacer un líquido viscoso. Después, vuelvo a objeto y tengo que hacer la superficie de colisión, que es el vaso. Entonces vengo acá con el vaso, colisiones, static object. Con cliquearlo ya está, nos vamos adentro, L para el dibujo, y acá tengo el vaso. Ahora, revisemos el Collision Guide. Está bastante feo, así que le achicamos el Division Size, 0.01. Ahí está mejor. Bien, le quitamos el Collision Guide. Y ahora, siendo las 10:30, les dejo que vayan al recreo y seguimos después. ¿Eh? Ah, ahora paro. Gracias por avisar, siempre me olvido de eso.